Los signos de advertencia del final están escalando. 1 de Timoteo 4, 1-3. Ahora el Espíritu habla expresamente que en los tiempos postreros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando mentiras en hipocresía, teniendo su conciencia cauterizada con un hierro caliente, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de carnes que Dios creó para ser recibidas con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Más que en cualquier otro momento de la historia, el mundo está experimentando un marcado declive moral. Vivimos en una época en la que lo que se considera bueno es llamado malo, y lo que es malo es llamado bueno. Las sociedades ahora celebran prácticas que antes eran mal vistas. Vivimos en un tiempo en el que el mal es aplaudido, e individuos malvados parecen más audaces que los justos. Las leyes de Dios son consideradas anticuadas, y en nombre del progreso, las sociedades han adoptado prácticas impías y blasfemas. Muchas personas se ofenden por Dios, vilipendiando su santo nombre. La blasfemia contra el Espíritu Santo se ha vuelto común, y la justicia está siendo gradualmente expulsada de naciones que alguna vez fueron pilares de la piedad. Se reconoce que la impiedad nunca ha cesado a lo largo de la historia, pero la tasa a la que la injusticia está escalando en nuestro tiempo es sin precedentes. Lo que estamos experimentando ahora es similar a la escritura en la pared, que debe ser descifrada. El fin del mundo está cerca, y los creyentes necesitan despertar de su letargo espiritual. Pablo escribió a Timoteo que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, cayendo víctimas de espíritus mentirosos y siguiendo enseñanzas demoníacas. La hipocresía alcanzará sus mayores alturas, y las personas tendrán su conciencia cauterizada como si estuviera quemada con un hierro caliente. Imagínense a personas ahora haciendo el mal, sin ningún remordimiento por sus acciones. Esto indica una conciencia cauterizada, una conciencia que ya no está activa, efectivamente muerta. Este es el estado más peligroso para un individuo. Estar en una posición donde su conciencia está muerta y ya no activa, tal persona es capaz de cualquier cosa, y nuestra sociedad en su conjunto está perdiendo su conciencia, por lo que ves leyes que contradicen las mismísimas palabras de Dios, siendo aprobadas. La sociedad está cambiando, se regocija en hacer el mal y está orgullosa de asociarse con la impiedad. ¿Cómo podemos explicar que naciones que una vez se erigieron por la justicia, ahora se deleitan en aprobar leyes que van contra la moralidad de sus ciudadanos en ley? ¿Qué ha hechizado a esta generación? Tenemos mucho que aprender de la historia, pero desafortunadamente somos peores que la historia misma. Me hace preguntarme, ¿es esta generación peor que Sodoma y Gomorra? Todos sabemos cómo terminó para Sodoma y Gomorra. El viejo dicho se mantiene verdadero: si Dios no juzga a nuestra generación, tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Satanás parece tener su asiento en nuestras casas de gobierno, y hombres impíos han sido entronizados para liderar los asuntos de grandes naciones y oficinas. No es de extrañar que la Iglesia esté en el extremo receptor de sus políticas malvadas. La Biblia dice que cuando los justos están en autoridad, el pueblo se regocija, pero cuando los malvados gobiernan, el pueblo lamenta. Hay tantas preguntas a las que esta generación nunca encontrará respuestas, pero los creyentes no deben confundirse porque sabemos que estos son los signos del fin. En esta era, estamos presenciando una decadencia espiritual que refleja los periodos más oscuros de la historia bíblica, pero con una velocidad y amplitud sin igual por los días de Noé, Sodoma y Gomorra o Babilonia. Las aguas del diluvio en tiempos de Noé, el fuego y azufre de Sodoma y Gomorra, y la decadencia de Babilonia, se comparan hoy no con destrucción física, sino con un rápido colapso moral, donde el pecado escala con velocidad alarmante. La proliferación de la tecnología y la conectividad global han acelerado la diseminación de ideologías y comportamientos impíos, haciendo que el pecado sea más accesible y aceptable que nunca antes. Nuestra generación enfrenta un diluvio no de agua, sino de pecado. Un fuego no de azufre, sino de aprobación social de lo que está abiertamente mal. Esta aceptación generalizada del pecado indica una profunda enfermedad espiritual, sugiriendo que en efecto vivimos en tiempos peores que los de Noé, Sodoma y Gomorra y Babilonia. Los signos de advertencia de los tiempos finales predichos por profetas y apóstoles se están manifestando con tal claridad y frecuencia que ignorarlos se vuelve cada vez más difícil. El llamado al arrepentimiento y al despertar espiritual nunca ha sido más urgente, ya que los signos a nuestro alrededor subrayan la cercanía del fin. Además, el borrado de límites morales hoy en día es tan profundo que muchos genuinamente no pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto,
verdad de falsedad. Esta confusión es una marca de nuestro tiempo, superando la confusión espiritual presenciada en cualquier era anterior. El concepto de verdad absoluta, una vez la fundación de normas sociales y ética personal, ahora es cuestionado y a menudo rechazado de plano. La escalada del pecado en nuestra generación, su aceptación y celebración, desafía directamente las leyes divinas que una vez guiaron civilizaciones. Vivimos en un tiempo donde las personas, desancladas por las verdades que una vez proporcionaron dirección moral, se desvían más lejos de la justicia. Este desvío moral y espiritual indica que el fin está más cerca que nunca, cumpliendo profecías bíblicas con asombrosa precisión. La rápida propagación de la impiedad, la erosión de principios morales fundamentales y la indiferencia generalizada hacia verdades espirituales no son solo signos de advertencia, son llamados claros para que los fieles se preparen para la culminación de la historia, como se ha profetizado. La urgencia de atender estos signos y de vivir de una manera digna de nuestro llamado nunca ha sido mayor, mientras presenciamos el desarrollo de eventos que señalan la aproximación de los tiempos finales, cumpliendo la profecía con cada día que pasa. Segundo de Timoteo 3, 1-5. Esto también sepáis, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, precipitados, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. De estos, apártate. El mayor peligro de los últimos días no son los desastres naturales, sino la ascendencia del pecado. Los signos de advertencia de los tiempos finales están escalando. En efecto, los signos del fin son evidentes en esta generación. Desafortunadamente, algunos creyentes también están atrapados en este viento malvado de los tiempos finales. El regreso de Cristo está muy cerca, y la Iglesia necesita despertar. La Iglesia que Cristo arrebatará no debe comprometerse con el mundo. Sí, vivimos en el mundo, pero el mundo no debe vivir en nosotros. El mundo no debe moldear nuestro pensamiento o nuestra moralidad. No te sientas cómodo con el pecado. Este es un problema significativo. Los creyentes de esta generación necesitan estar conscientes de que el mundo tiene la capacidad de desensibilizar a las personas al pecado a través de las películas que vemos, los anuncios que vemos y los libros que leemos. La gente se está volviendo cada vez más desensibilizada al pecado, razón por la cual el pecado se está convirtiendo más en una norma social. Se está volviendo cada vez más difícil diferenciar entre un creyente y un no creyente en nuestro día, lo cual es una tragedia. Nuestras conversaciones, conducta y estilos de vida a menudo no muestran ninguna diferencia significativa. Debería haber una clara distinción entre un no creyente y un creyente en sus estilos de vida y creencias. Sin embargo, la Iglesia está adoptando las tendencias del mundo. Por ejemplo, vi cartas de tarot cristianas en una librería cristiana que no tienen nada que ver con el Señor. Mateo, Lucas y Juan nunca estuvieron involucrados con cartas de tarot cristianas, pero la Biblia nos advirtió que en los tiempos postreros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora hay versiones de la Biblia donde a Dios se le refiere como ella o Her. Sin embargo, esto no debería sorprendernos, ya que la Biblia predijo que en los tiempos postreros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los signos de advertencia del tiempo del fin están acelerando. Judas 1, 16-9. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, y su boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían que en el postrer tiempo habría burladores, que andarían según sus propias concupiscencias impías. Estos son los que causan divisiones, sensuales, que no tienen el espíritu. La abundancia de burladores yace en el corazón de nuestra generación. ¿Cómo es tu perfil cristiano? ¿Es genuino o pretencioso? Tu perfil consiste en murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos y su boca habla cosas infladas, adulando a las personas. Es tiempo de arrepentimiento, hermanos y hermanas. El libro de Pedro claramente describe los eventos de los últimos días y sus señales. Segundo de Pedro 3, 3-6. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan así, como desde el principio de la creación. Porque deliberadamente ignoran que por la palabra de Dios, los cielos fueron creados antiguamente, y la tierra formada del agua y por el agua, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que ahora existen, están reservados por la misma palabra, guardados para fuego hasta el día del juicio y perdición de los hombres impíos. Actualmente se están haciendo políticas contra el estándar de la palabra de Dios. La moralidad está siendo considerada gradualmente como historia, no una realidad experimentada en nuestro día. La gente se está volviendo cada vez más impía, ingrata, desobediente, codiciosa, feroz, impulsada por el placer y altanera. Quieren dinero a toda costa y harán cualquier cosa para obtenerlo. La fama y el poder son deseados a toda costa. Los signos de los tiempos finales, según se registran en las Escrituras, se están cumpliendo en nuestro tiempo y no podemos negar estas realidades. Por lo tanto, debemos estar vigilantes para el regreso del Señor. No debemos dejarnos llevar por los desarrollos negativos en el mundo. Los creyentes deben recordar que, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, vivamos nuestras vidas de una manera que sea agradable a Dios, en medio de los signos de escalada de los tiempos finales.